Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Bienvenidos a Voces por una causa, el programa que nos acerca a las personas y voces que forman parte de Entre Culturas. Y hoy vamos a hablar de teatro, porque en Entre Culturas se utiliza el teatro social como una herramienta pedagógica. Y para eso nada mejor que hablar con Alberto Medina, que es el técnico de Ciudadanía Global de Entre Culturas y que nos va a contar exactamente cómo se utiliza el teatro como herramienta de expresión artística y educativa. Hola, Julia. Hola, Alberto. Pues el teatro nosotros lo utilizamos con mucha influencia. Claro, en Entre Culturas una de nuestras fuentes mucho es la educación popular, ¿no? Toda la corriente de Paulo Freire que se movió en América Latina y demás. Y hubo dentro de la educación popular, hubo una corriente muy fuerte impulsada por Augusto Boal, que se llamaba el teatro del oprimido, que planteaba algo similar a lo que se planteaba en la educación popular, pero adaptado al teatro, es decir, como dar la voz a las personas para transformar realidades a través de, en este caso, de la herramienta del teatro. ¿Y qué se entiende desde Entre Culturas por teatro social? Pues, como hemos trabajado muchos años y de formas muy diversas, es una definición muy abierta, pero yo diría que es como el teatro nosotros lo utilizamos como un propulsor, como un lanzador para desarrollar capacidades que las personas tienen, pero que de alguna manera el teatro las pone en juego y las moviliza e incluso impulsa pues, a realizar propuestas transformadoras para mejorar esa realidad. ¿Y cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es el método? Pues mira, empezando justo por lo que hemos comentado, hay una parte que utilizamos mucho, estas herramientas que hablaba Augusto Boal, donde, por ejemplo, planteamos a lo largo de diferentes sesiones y siempre intentamos, el teatro social lo entendemos como algo procesual, como un proceso de sesiones que no tiene por qué ser el punto de llegada a una representación, al uso, sino que también vemos el valor del propio proceso y de lo que están viviendo los chavales y las chavalas en las sesiones. Y ahí se desarrollan un montón de competencias y de aprendizajes que a veces no están en el propio currículo, a veces sí, pero que a ellos les ayuda a caminar. Pero vamos a estructurar, ¿cómo se pone en marcha el teatro social? A ver, por ejemplo, tú llegas a un colegio o a un centro educativo. Sí. Como lo hemos hecho cogemos un modelo. Lo hemos hecho de muchas maneras, pero un modelo es, hablamos con orientación, con el departamento de orientación, conocen nuestro trabajo y decimos, pues tenemos un grupo y vamos a plantear semanalmente o mensualmente unas sesiones de teatro. Y en esas sesiones comenzamos por todo lo que sería la parte de romper el hielo, de motivación, bueno, toda una serie de juegos teatrales que ayudan a cohesionar al grupo. ¿Y lo hacéis entre qué edades? Trabajamos mucho con la ESO. Pero es verdad que en algunos casos hemos trabajado con centros de educación para adultos, que es más intergeneracional en algún caso. Pero la regla general es de 12 a 16 años, 17 años. Y sigue con el método. Entonces, durante todas esas sesiones se va cohesionando el grupo y durante un momento determinado proponemos diferentes escenas que puedan estar relacionadas con la realidad que ellos viven y con el entorno. Pueden ser igualdad de género, puede ser temas de migraciones, puede ser crisis medioambiental, pueden ser cosas que a ellos les preocupan y de repente les interesa. Nosotros utilizamos una serie de técnicas para escribir una pequeña escena y lo único que les decimos es que esa escena acabe en un conflicto, que acabe pues en un conflicto que acabe un poco mal o bastante mal. ¿Para qué? Para que el día que representamos frente al público, que pueden ser sus compañeros, puede ser todo el instituto, pueden ser las familias, se representa la escena entera, que pueden ser 10 minutos, entera. Y a continuación decimos, muy bien, esta es la escena, pero ahora os vamos a invitar a que esa escena la cambiéis. Le deis la vuelta e intentéis solucionar a través de los personajes. Hay un montón de personajes, la escena vuelve otra vez a representarse y el público tiene el superpoder de parar la escena. En el momento que sea una palmada, todos los actores y actrices se quedan quietos, sale alguien del público y sustituye a un personaje de la escena.
Y en esa sustitución lo que se propone es, vale, lo único que tienes que hacer no es empeorar la situación, sino mejorarla. Lanzar una propuesta. ¿Y quién escribe esas escenas? ¿Y sobre qué van esas escenas? Claro, los chavales. Nosotros, por ejemplo, pues sí que intentamos que sean de contenido social. Entonces han salido escenas de abuso, por ejemplo, de chavales que a la salida pues abusan de otro y entonces pues escriben una escenita corta. ¿Y quién la escribe, ellos o vosotros? Ellos. Nosotros lo único que hacemos es intentar darles pistas de que cuenten algo que tenga que ver con su realidad. Claro, con su realidad. Es lo único como que les orientamos. A veces han salido temas de discriminación de género también, a veces han salido temas de cómo recepcionamos a personas migrantes, cómo las acogemos, temas de estereotipos, de insultos, todo eso como de repente pues, se puede generar también pues, un tema de agresión o de abuso, ¿no? Lo que nos importa es que el final sea un final que de alguna manera al público le genere cierto malestar y también, en lugar de que se quede paralizado, la invitación a que salgan y cambien, pues la verdad es que siempre surte efecto. ¿Y los que salen son alumnos? Depende de los casos, sí, no, pueden ser alumnos, pero por ejemplo en el Centro de Educación para Adultos, que lo hemos hecho siempre en la graduación, van familias. Entonces puede salir una madre, un padre, un hermano, un abuelo, pero normalmente en las veces que más lo hemos hecho, lo representamos entre otros alumnos y alumnas. Les decimos, por eso, lo que tenéis que representar es algo que de alguna manera pueda conectar. Si de repente tú planteas a una escena que está muy desconectada, pues seguramente no va a haber mucho interés, ¿no? Oye, ¿y qué supone para los estudiantes, para estos chicos de los colegios, participar en un proyecto así? ¿Les cuesta mucho? Pues al principio les cuesta, depende de los formatos, porque hay veces que son aulas enteras que la profesora tiene la gran idea de trabajar teatro, pero claro, en el teatro hay mucha exposición, no es fácil. Con lo cual, ahí modulamos mucho y también decimos, claro, en el teatro, si la escena la queremos, entre comillas, complicar todo lo que queramos, hay muchos participantes, no solo están los actores y las actrices. Entonces, los chavales que a lo mejor no quieren estar en la primera línea, pues se encargan a lo mejor de pulir el guión, se encargan de la escenografía, se encargan de estar conmigo para dar indicaciones. Pues mira, pues lo puede ser de esta manera, de otra y demás, ¿no? Pero el resultado suele ser como muy empoderados. De hecho, hemos tenido casos hace muy poco de personas que se bloquean y dicen, no puedo, ¿no? Y entonces, pues no, venga, ya verás que sí, ya verás que el público va a ser amable, no te preocupes. Y de repente el impulso de salir a hacerlo y decir, esto es muy grande lo que ha pasado, he podido hacerlo y lo he hecho fenomenal y es muy, muy, muy empoderador, ya no solo del que se puede, sino decir, es que además hemos propuesto cosas que pasan, que pueden pasar y que a lo mejor hemos ensayado la realidad y a lo mejor esto lo podemos intentar llevar a la práctica o por lo menos le he puesto voz, que poner voz es complicado. Cuéntame alguna experiencia, pues no sé, impactante que hayas vivido impartiendo estos talleres de teatro. Uh-huh. Me cuesta elegir. Pues nada, pues en vez de una, dos o tres. En el Centro de Educación para Adultos que te decía, normalmente todos los años tenemos como experiencias muy potentes porque es una realidad también compleja y lo que se genera allí, porque los chavales dicen, es que no va a salir nadie. Digo, no os preocupéis. Un año representaron una escena de violencia doméstica y uno de ellos empezó a citar a Lorca. Hacía referencias a Lorca y tal. Bueno, les quedó una escena muy impresionante. Y de repente en el público se generó algo de que salían y entonces se generó un debate. Claro, cuando hablamos de equidad de género, a veces los debates son complejos. Cuando lo planteas desde el teatro, de repente no es un debate al uso o un diálogo. Tú debates, pero a través de tu cuerpo, de tu expresión, de todo tu ser. Con lo cual salen otras cosas diferentes y es muy interesante, ¿no? Todo lo que surge o lo que se plantea. Pero vamos, si me voy a quedar con una, el año pasado un colegio representamos Bernarda Alba. O sea, porque no solamente son textos que escriben los chicos. Claro, por poner otro ejemplo, exactamente. Sería como la parte más convencional
de decir, yo planteo un grupo de teatro, vale, pues entonces hacéis una representación. Podemos hacer una representación también que sea colectiva, que haya sido... Pero a veces, pues, por tradición, a veces dicen, no, pero a ver si representáis algo. Y entonces el año pasado representamos Bernarda Alba con un elenco muy pequeñito de 5 o 6 actores, actrices. Los chicos se vistieron de mujeres y, claro, Bernarda Alba es una historia de confinamiento. Todos llevaban mascarilla y lo que se generó fue muy potente. Y el proceso fue también muy, muy intenso, porque, claro, memorizar y meterte en Lorca, no adaptamos 40 minutos, pero el texto era el mismo. No, a veces se atrancaban, claro, Lorca tiene esa cosa de prosa, sí, claro, pero desde su alma de poeta. Entonces, a veces, claro, los chavales me decían, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué es? ¿Y quién elige las obras? Pues en este caso, yo lo que hago es darles a elegir 3 o 4 obras y que ellos también me dicen, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí decimos, bueno, vamos a ser realistas. ¿Queremos representar High School Musical? Pues mira, que no vamos a hacer un playback. Entonces, pues, a veces es verdad que lo trato de hacer lo más participativo posible. ¿Por qué? Porque a veces, si ellos no son suficientemente participativos, dejas atrás a gente. Y entonces a veces se convierte en una pequeña escuela de teatro al uso, donde hay chavales que les dices que hagan este papel o este otro, pero no ha habido un mínimo diálogo, no ha habido decir, oye, mira, yo te veo más en este papel, pero no es fijo, vamos a ir probando. Entonces nos tiramos casi 3 meses, 4 meses probando, negociando y tal. Pero fue muy curioso porque en el caso de Bernarda Alba fue una chica que dice, yo he visto el asesinato de Bernarda Alba. Tal. Digo, el nombre no sé si es exactamente, pero vamos a probar. Y esta obra, a ver si tal, que era esa, pero se le había ido el nombre. Y bueno, y en el caso de Bernarda Alba surgió de uno de los, y que luego pues se apropiaron todos, ¿no? O sea que... ¿Cuánto duran estos talleres? ¿Todo un curso? ¿Repetís todos los años? Lo ideal, claro, por ejemplo, que te digo es un grupo de teatro más o menos estable, que algunos ya venían de años atrás. Llevamos 4 años, yo llevo con ellos 4 años, no los mismos, pero casi todos, ¿no? Entonces el año pasado había un chico, una chica nueva, pero ya venían, y con ellos nos reunimos una vez a la semana. Pero con otros puede ser una vez al mes, o a lo mejor es más intensivo. Durante 2 meses nos reunimos todas las semanas. ¿Y a cuántos centros educativos habéis llevado esta iniciativa? Pues habría que recontar, pero a lo mejor a 15, 20 y tantos centros, ¿no? ¿Y la vais a seguir extendiendo, claro, por toda España? Claro. ¿O la idea solamente es pequeños grupos? Bueno, la idea es extenderla. En el 2018 hicimos una publicación que se llama Un Mundo de Teatro, y nuestra intención no era tanto hacer un recopilatorio, una sistematización, sino... trabajamos la convivencia, y entonces era como un itinerario que fuera una especie de autoguía para que el profesorado también pudiera implementarlo en su aula. Entonces tiene una vocación de que se pueda implementar en cualquier lugar. ¿no? Sí. Oye, Alberto, tú eres técnico de ciudadanía global en Entre Culturas, pero ¿qué es eso de ciudadanía global? Es una buena pregunta. Que a veces empezamos a hablar, pero nadie nos entiende, porque empezamos a hablar con términos... Bueno, en realidad, educación para la ciudadanía global, que es lo que nosotros trabajamos, habla mucho como de la corresponsabilidad, del corresponsabilizarte. Y la idea nuestra es trabajar en diferentes proyectos donde podamos construir esa ciudadanía, chavales, chavalas, profesores, que de alguna manera estén conectados con la realidad que viven, y que esa realidad de alguna manera también repercute en partes más globales. Es decir, yo me levanto por la mañana y todo lo que hago, desde la forma que tengo de entender mi economía local, lo que he visto, lo que como, todo lo que hago, mis relaciones, cómo trato a la gente y demás, eso al final sí que tiene una correspondencia o de alguna manera una conexión con cosas globales que están pasando en otros lugares. Entonces, de repente, es decir, yo no es que vaya a ayudar a otras personas en otro lugar, sino que tengo esa corresponsabilidad y de alguna manera creo que las cosas se pueden hacer de otra manera, y no me quedo ahí, sino que propongo acciones que tiendan a cambiar esas realidades que a mí no me gustan. Y ahí es donde entra en juego el teatro, en el sentido de
movilizo a personas para cambiar, para cambiar esas realidades que no me gustan. Este año estamos mucho con la realidad medioambiental, la llamamos Redes Verdes. Tenemos una página web, la Redes 4.7, que se refiere al objetivo, lo de ese 4, y el punto 7 justo es a todas las cuestiones de ciudadanía global. Y a través de estas redes verdes, los chavales están proponiendo diferentes acciones para cuidar el planeta. ¿Y qué proponen? Pues proponen desde diferentes modelos de reciclaje, pero no solo reciclaje, porque decían, claro, parece que cuando hablamos de medio ambiente nos quedamos en reciclaje. Es como la conciencia de decir, ¿qué podemos hacer antes del reciclaje, ¿no? De la reducción, de la reutilización, como intentar cambiar la lógica. Y hemos trabajado mucho con el tema de los móviles, por ejemplo, que es algo muy sensible, que genera muchos conflictos por todos los minerales que mueve, y decir, bueno, pues cómo podemos ser responsables con algo de consumo como puede ser esto, ¿no? Y luego también extrapolado pues a otras cosas. Aquí en uno de los de Plaza de Castilla, donde trabajamos en Ventilla, hay un huerto urbano. Y entonces en el huerto urbano pues ha habido mucho trabajo de pues nosotros queremos hacer un pequeño huerto en el colegio. Pues venga, pues vamos a apoyar al huerto del barrio, y de alguna manera pues también les ayudamos. Entonces de repente el grupo sale del colegio y crea comunidad también, y crea vecindad con el grupo del huerto, que son vecinos y vecinas que se han unido ahí, ¿no? Y hacer esa conexión es bonita también. Pues muchas gracias, Alberto, por acercarnos pues a todo eso que es ciudadanía global, que se lleva a cabo desde Entre Culturas, y sobre todo a ese teatro social que nos hace reflexionar y que ayuda también a transformarnos como personas y a transformar nuestra propia sociedad. Y gracias a todos por escucharnos una semana más aquí en Voces por una Causa. Hasta la semana que viene. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.